Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Por qué uno de los hombres más cercanos al poder nazi voló solo hacia territorio enemigo? ¿Buscaba realmente la paz o escondía una misión secreta? Hoy exploramos el enigma del vuelo de Rudolf Hess. Por lo general, cuando se analiza un evento en la historia, existe esta expectativa de encontrar una respuesta absoluta. O sea, nos gusta imaginar la historia como un rompecabezas donde todas las piezas encajan de forma perfecta. Claro, es una necesidad de buscar seguridad, ¿no? Preferimos una narrativa binaria, victoria o derrota, blanco o negro. Sí, tal cual. Ocurre una batalla, los mapas muestran esa línea blanca del frente de combate y podemos decir con toda certeza, ahí está el motivo, estos son los hechos. Nos reconforta porque, nos gusta que las cosas se puedan categorizar en cajas ordenadas. Pero, y aquí viene el gran pero, luego entramos en el mundo de la psicología, del espionaje, de las motivaciones ocultas. Sí. Y de pronto, ese rompecabezas perfecto del que hablábamos se convierte en un documento clasificado lleno de líneas censuradas en tinta negra. Nos enfrentamos a un panorama que es, para ser honestos, un terreno de sombras. Y ningún caso ilustra mejor ese terreno de sombras que el enigma que vamos a explorar hoy. Así que bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo. Hoy tenemos una misión muy clara y estoy muy emocionada por esto. Sí, vamos a examinar una montaña de archivos en la historia, registros de inteligencia y artículos de investigación. Todo esto para desentrañar uno de los misterios más desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Hablamos de la vida, el extraño vuelo y la muy controvertida muerte de Rudolf Hess. Nada menos que el hombre que llegó a ser el segundo al mando de Adolf Hitler. Un personaje enigmático por donde se le mire. Pero antes de comenzar es vital aclarar nuestro enfoque para quienes nos escuchan. Sí, importantísimo. El objetivo de este programa no es tomar partido por ninguna teoría conspirativa, y mucho menos justificar actos atroces. En absoluto. Exacto. Vamos a exponer la complejidad de los hechos registrados con un tono de debate profesional. Queremos analizar los detalles forenses, diplomáticos y psicológicos, sin filtros ni favoritismos de ningún tipo. Porque, aquí radica la ironía central, la gran contradicción de toda esta historia. Tenemos a un fanático leal, el individuo que coescribió el manifiesto político del partido en una celda de prisión. Su mano derecha en ese entonces. Sí. Y sin embargo, este mismo sujeto termina lanzándose en paracaídas sobre Escocia en medio de la noche, o sea, en un intento de negociar la paz por su cuenta. Es un salto al vacío en todo el sentido de la palabra, una locura. Pero para entender cómo alguien llega a ese punto de quiebre, necesitamos retroceder un poco a los orígenes, porque Rudolf Hess no encajaba en el molde típico de los líderes de aquel régimen. No, para nada. Él nace en Alejandría, en Egipto. En Egipto, sí. En el seno de una próspera familia de comerciantes alemanes. Vivió rodeado de muchos privilegios y de hecho no pisó Alemania hasta que cumplió 14 años. Y ese origen es crucial, ¿verdad? Sí, por completo. Crecer en Egipto le dio una perspectiva peculiar. Desarrolló una especie de admiración a la distancia por el Imperio Británico al ver de primera mano todo su poder colonial. Esa admiración temprana marcaría sus decisiones décadas después. Y luego, estalla la Primera Guerra Mundial. Hess se ofrece como voluntario, pelea en la infantería, resulta herido en lugares terribles como Verdún y casi al final de la guerra logra transferirse a la Fuerza Aérea como piloto de combate. Sobrevive, lo cual ya es decir mucho, pero regresa a una Alemania en ruinas. Y el verdadero punto de inflexión ocurre en 1920 en una caótica Múnich de posguerra. Ahí es cuando asiste a una cervecería y escucha hablar a este oscuro agitador político. Exacto. Las fuentes lo describen de una forma inconfundible.
Hess quedó cautivado al instante. Sí, él mismo confesó que fue como si una visión se apoderara de su mente, ¿no? Tal cual. Se unió al partido como el miembro número 16. Y su devoción no era solo política, bordeaba el fervor religioso. Era casi un culto para él. En esos primeros años se convirtió en una especie de guardaespaldas improvisado. Un luchador callejero que defendía a su líder a golpes si era necesario. Y esa lealtad se sella por completo cuando ambos terminan en la prisión de Landsberg tras el fallido golpe de Estado de 1923. Ah, claro. Ahí es donde Hess se convierte en su secretario personal, ayuda a redactar, incluso editando y dando forma a ese libro que definiría la ideología del régimen. Y esa devoción ciega es recompensada. Cuando llegan al poder, Hess es nombrado viceführer. En papel es el segundo hombre más poderoso del partido y más tarde el tercero en la línea de sucesión militar. Pero la burocracia del poder es implacable. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. A ver. Ok, vamos a desempacar esto porque la dinámica social aquí es fascinante. En la práctica, Hess se convirtió en una figura de carácter exclusivo ceremonial. Sí, quedó rezagado. Era el hombre que firmaba leyes, la cara en los mítines multitudinarios, el que daba el discurso de Navidad en la radio. Pero carecía de la ambición despiadada de hombres como Joseph Goebbels o Martin Bormann. No tenía ese instinto de depredador político. Exacto. Es como ver a los fundadores de una empresa emergente, una de esas startups tecnológicas gigantes. Hess estuvo ahí desde el primer día en el garaje, organizando los papeles, recibiendo los golpes, cuando nadie creía en el proyecto. Buena analogía. Pero cuando la empresa crece y se vuelve una corporación monstruosa, la nueva junta directiva corporativa lo hace a un lado. Los nuevos directores lo marginan porque él no tiene ese instinto asesino para la política de oficina. Le dan un título grandilocuente pero vacío. Un puesto honorífico nada más. Sí, pero te pregunto a ti, como analista de todo esto, ¿era Hess de verdad un líder sin poder y víctima de los demás? ¿O su propia fijación con la astrología y el esoterismo lo hizo aislarse a sí mismo de la cúpula militar? Lo fascinante aquí es que es una combinación letal de ambas cosas. La psicología de la marginación juega un papel enorme. Hess era un fanático absoluto cuya lealtad era su única identidad. Suena a una dependencia muy tóxica. Por completo. Citando al ministro de Armamentos, Albert Speer, él relató que el apartamento de Hess era un santuario tan abrumador que debías tener cuidado de no tropezar con un retrato del líder. ¡Wow! Hess no tenía un plan B para su vida. Entonces, al verse marginado de las grandes decisiones militares y al estar tan inmerso en creencias místicas, pues experimentó una necesidad desesperada de probar su valía. Su marginación fue el catalizador causal de su drástica decisión. Pero, espera, una cosa es sentirse inútil o ignorado en la oficina, y otra muy distinta es robar un avión de combate y volar a territorio enemigo en solitario. Claro, es un salto enorme. Hay una desconexión brutal ahí. O sea, ¿cómo pasamos de la frustración de oficina a ese vuelo nocturno? ¿Cómo logra el viceführer conseguir un avión militar pesado en medio de una guerra mundial sin que nadie lo detenga? Lo logra abusando de su rango ceremonial. Como piloto experimentado de la Primera Guerra Mundial y viceführer, pues tenía acceso libre a instalaciones aeronáuticas. Convenció a los ingenieros de la fábrica Messerschmitt para que le permitieran realizar, entre comillas, vuelos de prueba. Vuelos de prueba en un cazabombardero Bf 110. ¡Qué conveniente! Así es. Usó esa excusa para modificar el avión. Ordenó que le instalaran tanques de combustible adicionales y equipos de radio especiales bajo el pretexto de probar la resistencia del modelo. Y claro, nadie cuestionó al segundo al mando. Nadie se iba a atrever. Así que el 10 de mayo de 1941, faltando apenas unas semanas para la invasión nazi a la Unión Soviética, Hess despega solo. Una hazaña suicida. Navega casi 1000 millas a través del Mar del Norte, en la más oscura de las noches, guiándose solo por mapas y por las estrellas, esquivando el radar enemigo hasta llegar al espacio aéreo de Escocia. Y su objetivo principal era contactar al duque de Hamilton. Hess estaba obsesionado con las teorías geopolíticas de su antiguo profesor, Karl Haushofer. Ah, sí, la idea del pacto natural.
Exacto. Creía de todo corazón que Gran Bretaña y Alemania debían unirse contra el bolchevismo. Pero, a ver, la ejecución del plan es casi un guión de comedia de enredos. Falla en encontrar la pista de aterrizaje, se queda sin combustible, saltan paracaídas y se rompe un tobillo al caer en una granja escocesa. Sí, no fue para nada un aterrizaje elegante. Y aquí viene la mejor parte. El temido segundo al mando del Tercer Reich es capturado por un campesino local armado de forma exclusiva con una horquilla. Hess, tirado en el suelo, da un nombre falso, Alfred Horn, y exige ver al duque en un inglés con un acento fuertísimo. La reacción en ambos bandos fue de estupor absoluto. En Berlín la furia fue incalculable. Goebbels tuvo que improvisar una campaña de propaganda de inmediato afirmando que Hess sufría de alucinaciones. Claro, para desvincular al gobierno de sus acciones a como diera lugar. Mientras tanto, en Londres, Winston Churchill se niega a tomar en serio cualquier propuesta de paz de su parte y lo encierra bajo estricta seguridad. Ese aterrizaje tan torpe en la granja nos deja con una contradicción enorme. Tenemos a un hombre que dice venir en son de paz, con la convicción de salvar a dos imperios, pero las piezas no terminan de encajar, lo que nos obliga a mirar los archivos con mucho cuidado. Y aquí surge el gran debate profesional entre los analistas de inteligencia. Exacto. ¿Actuó por su cuenta, en un delirio místico, o alguien más movía los hilos tras bambalinas? Las fuentes documentales nos ofrecen perspectivas muy conflictivas. Por un lado, tenemos un documento soviético desclasificado en el año 2011. Ah, ¿el documento de Pinch? Sí. En él, el ayudante personal de Hess, Karl-Heinz Pinch, afirma que Hitler sabía del vuelo y lo había aprobado en secreto como una misión diplomática de último recurso. Pero, y esto es un gran pero, debemos añadir una advertencia vital para nuestra audiencia. Pinch escribió esa confesión mientras estaba cautivo y sometido a interrogatorios, o sea, bajo tortura del servicio secreto soviético. Es un detalle que no podemos ignorar. También existe ese viejo rumor del periódico Sunday Dispatch de 1945 sobre unos documentos escondidos en la Cancillería en Berlín que probaban la complicidad de la cúpula. Documentos que, por cierto, jamás aparecieron. Nunca. Pero la teoría que más tracción tiene en los círculos de espionaje es la trampa de la inteligencia británica. O sea, la idea de que el MI6 tejió una red para atraerlo. Sí, usando a ese espía aliado, Kurt Janke. Así es una teoría con mucho peso. La idea es que la inteligencia británica conocía la debilidad de Hess por el esoterismo. Pudo haber filtrado información falsa, creando falsos rumores sobre una facción pacifista británica lista para derrocar a Churchill. Aquí es donde se pone de verdad interesante. Te quiero presionar sobre esa teoría de la trampa del MI6, porque hay algo que me hace mucho ruido. Dime, ¿qué no te cuadra? Si la inteligencia británica dedicó tantos recursos para engañarlo, o sea, con cartas astrales manipuladas y todo eso, ¿qué ganaba Gran Bretaña capturando a un líder sin poder real? Es una excelente pregunta. Porque, a ver, sus interrogatorios posteriores demostraron que él no tenía información táctica útil. No sabía fechas de invasión. ¿Para qué montar una operación de contrainteligencia tan elaborada por un trofeo político vacío? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en Moscú. Este vuelo ocurrió justo antes de la invasión nazi a la Unión Soviética. Claro, el momento no podía ser peor para la paranoia de Stalin. Tal cual. Para Stalin, ver a este alto mando aterrizar en suelo británico generó una profunda desconfianza. Temía que Gran Bretaña y Alemania estuvieran a punto de firmar una paz separada. Algunos creen que el MI6 quería generar justo esa desconfianza para forzar a los soviéticos a prepararse. Independiente de quién planeó el vuelo, la realidad para Hess cambia de forma drástica. De la campiña escocesa lo trasladan a lo que los británicos llamaron el Campamento Z. Que no era un campamento al aire libre, claro. No, para nada. Era una mansión fuertemente custodiada, diseñada de manera específica para aislarlo. Y ahí es donde vemos su deterioro mental. Si se registran intentos de suicidio, paranoia de ser envenenado, el psiquiatra Henry Dix hizo un análisis exhaustivo ahí, notando lo que llamó una envidia ambivalente. Me acuerdo de eso. Dijo que Hess en el fondo envidiaba a Gran Bretaña a pesar de toda la retórica oficial en contra. Exacto. Luego termina la guerra y llegamos a los juicios de Nuremberg, donde Hess finge amnesia táctica.
Sí, finge amnesia de una manera muy teatral, pero al final es condenado a cadena perpetua, lo que nos lleva a su traslado a la famosa prisión de Spandau. Spandau es un capítulo que desafía toda lógica. A partir de 1966, Hess se convierte en el único prisionero en una fortaleza diseñada para 600 internos. Quiero que nuestro público dimensione lo absurdo de esta situación. Es como mantener un estadio olímpico abierto y con personal completo trabajando todos los días, las luces encendidas, solo para que una sola persona corra en la pista. Y custodiado por 4 naciones: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, con un costo inmenso. Demuestra cómo la burocracia política internacional puede volverse ciega al sentido común. Si era un anciano frágil y costaba una fortuna, ¿por qué no fue liberado por motivos humanitarios? Occidente estaba dispuesto. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué el veto constante de la Unión Soviética? Para la URSS, Spandau no era solo una prisión, era un punto de apoyo en Berlín Occidental. Claro, les daba derecho a entrar en la zona occidental cada mes para su turno de guardia. Exacto. Y además era un símbolo necesario de la derrota del fascismo tras los colosales sacrificios que hicieron en el frente oriental. La prisión en sí era una reliquia de la Guerra Fría. Y esto nos lleva al último acto de su vida. El 17 de agosto de 1987, Hess, de 93 años, es hallado muerto en una casa de verano del jardín de la prisión. Ahorcado con un cable eléctrico. Y de inmediato la prisión es demolida y convertida en un centro comercial para evitar que se convierta en un santuario neonazi. Una decisión rápida y drástica. Y aquí es donde se abre el debate final, con 2 versiones sobre la mesa que debemos presentar de manera imparcial. Claro. Tenemos la versión oficial respaldada por las 4 potencias que dictamina suicidio. Dicen que encontraron una nota de despedida en su bolsillo. Y por el otro lado, la versión de la familia y teóricos, liderada por su hijo Wolf Rudiger Hess. Ellos argumentan que fue un asesinato. Señalan cosas físicas, ¿verdad? Sí, dicen que a sus 93 años y con una artritis severa, era incapaz de levantar los brazos por encima de la cabeza para hacer ese nudo. Además afirman que la supuesta nota de suicidio fue escrita 20 años antes, durante una crisis médica en 1969. Entonces, ¿qué significa todo esto? Voy a jugar de nuevo al abogado del diablo. Adelante. Si los británicos o cualquier otra potencia querían silenciarlo, ¿por qué esperar hasta que tuviera 93 años y su liberación fuera muy poco probable? ¿Qué secreto podría revelar a esa edad que no hubiera revelado ya en 46 años de cautiverio? Es un punto clave. Yo lo veo así. Más allá de la verdad anatómica o forense, la muerte de Hess refleja cómo los mitos sobreviven a los hechos. Es una fascinación humana por el misterio. Sí. Invita a pensar de manera crítica sobre cómo se construyen las narrativas en la historia cuando hay un vacío de información transparente. Buscamos un diseño complejo donde tal vez solo hubo tragedia y aislamiento. Para destilar las lecciones de todas las fuentes que revisamos hoy, la historia de Hess es una advertencia. Una advertencia sobre el fanatismo ciego, sin duda. Sí, y sobre las maquinaciones de la propaganda y cómo la Guerra Fría prolongó el castigo de un solo hombre, por razones de Estado. Al final, no se trata de tomar partido, sino de exponer esta complejidad. Y para cerrar, creo que vale la pena mencionar una cita basada en las memorias de Winston Churchill de 1950. Ah, me encanta esa reflexión. Churchill opinó que Hess no era un criminal al uso, sino un caso médico. Dijo que cometió un acto frenético de benevolencia lunática y que debía ser tratado como tal. Y con esa idea dejamos a nuestra audiencia para que exploren por su cuenta. En el marco del derecho internacional y la moralidad en tiempos de guerra, ¿dónde trazamos la línea entre un ideólogo criminal peligroso y una mente fracturada perdida en sus propios engaños? Es una pregunta que todavía hoy no tiene una respuesta fácil. Para nada. Ha sido un análisis fascinante. Gracias a quienes nos acompañaron en este recorrido por las sombras de la historia. Nos escuchamos en el próximo análisis. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.